Buenos días a todas. Gracias por estar aquí otra vez instruyéndonos en la palabra de Dios. Hoy les voy a compartir un tema que he titulado Una mujer muy hermosa y muy inteligente. Y bueno, pues esto es lo que nos confirma la Biblia, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un caso en el cual nos habla de una mujer con estas características. Muchas de las veces nosotras o el mundo, ¿verdad? Las personas pueden decir que hay tantas mujeres tan hermosas, ¿verdad? Pero a veces la hermosura nos confunde, especialmente a los hombres, ¿verdad? Los confunden. Pero la palabra de Dios nos dice que efectivamente en la Biblia hubo mujeres muy hermosas y muy inteligentes. Nosotras ya somos hermosas, ¿sí o no? Entonces vamos nada más a trabajar también nuestra sabiduría con Dios para poder ser como esta mujer que vamos a estudiar hoy, pero no solamente ver el caso de esta mujer, sino el entorno donde se encontraba esta mujer. Se nos narra aquí una historia de una mujer muy sencilla, pero con extraordinarias cualidades. Entonces vamos a ver qué nos revela la palabra de Dios con esta mujer que pues estaba casada también, y vamos a aprender qué es lo que ella vivía en ese momento de la Biblia que nos explica, ¿verdad? Muchas de las veces, muchachas, nosotras estamos en un medio o un entorno que lastimosamente a veces no nos gusta mucho. Tal vez a veces estamos en medio de lo mejor un trabajo que, ay, ese jefe cómo nos da en la punta del pie, ¿no? O esta compañera es tan tediosa, a lo mejor puedes decir, ay, es tan hipócrita, es tan mandona, me hace la vida imposible en el trabajo y ya estoy cansada, pero necesito el trabajo. Entonces, pues ahí es como nuestra piedra en el zapato, ¿verdad? Luego podemos ver, pues las que están solteras, ¿verdad? Las que estudian, es que esta materia no me entra de plano, no sé qué hacer, si nos empezamos a desesperar. Y es más que nada el entorno en donde estamos. Y simplemente uno de los temas más específicos es nuestro hogar, nuestra casa. Que a veces estamos en un lugar y el entorno es tan pesado que decimos, ay no, es que estos hijos no me entienden, son unos rebeldes sin causa, ya estoy harta. Si están solteros ya pides que se casen, y si están todavía, pues si están ahí todavía en lo que no agarran dirección de su vida, también te cansan. Y simplemente también pues en tu esposo que muchas veces dices, ay no, ¿cuántas de ustedes, no han pensado alguna vez como decir, ay no, voy a votar a mi esposo, ya hasta aquí llegué, ya me tiene harta, ya me tiene cansada, no cambia, es un necio, testarudo, es un cabezón, ¿no? Y entonces empezamos a decir, ay no, ya no puedo con esta vida. Nos empezamos a quejar precisamente de ese esposo que elegimos nosotras. A veces no nos ponemos a pensar en lo que nuestras decisiones traen consigo, ¿verdad? Porque esa sí fue una decisión de nosotras. Los padres, los hermanos no los puede escoger uno, pero el esposo es el que sí puede escoger uno, ¿verdad? Su pareja. Entonces, a veces nos quejamos tanto de algo que nosotras mismas decidimos. Por ignorancia o porque no conocíamos o algo, decimos, no, es que estaba muy joven, etcétera. Por eso es siempre bien importante instruir a las mujeres más jóvenes en la sabiduría de Dios. Sobre todo si tú tienes hijas, ¿verdad? Que están en la juventud o que van para el camino del matrimonio, hijos, que realmente tienen que ser instruidos en la palabra, porque ninguna profesión nos va a dar el discernimiento para enfrentarnos a la vida espiritual como lo es la palabra de Dios. No es una carrera de doctorado, no es una maestría, un doctorado, una carrera profesional, no es nada de esos títulos que nos va a llevar al discernimiento para poder escoger en la palabra de Dios, en el Espíritu, ¿verdad? Nuestra única enciclopedia completa, nuestro único manual que es todopoderoso es la Biblia. Entonces en casa no solamente necesitamos instruir a los hijos a que vayan a estudiar una carrera, de nada sirve que en el medio laboral, en el medio laboral sean bien profesionales, bien wow, hizo una carrera, hizo una maestría, tanto estudio, si en la vida no tienen la herramienta del discernimiento y la sabiduría de Dios.
porque aunque sean muy buenos en sus carreras profesionales, ¿qué va a pasar? Que al enfrentarse a la vida, su vida va a ser un caos. No van a elegir una buena esposa, un buen esposo, y de ahí van a tener los mismos o peores problemas de los que tú tienes si es que no has conocido a Dios o no conociste a Cristo antes de casarte, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué queremos? Que ellas también eviten esta situación. Claro, pues queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero por eso es que la mujer edificante, la mujer que edifica, ¿qué pasa? Que tiene que estar al pendiente de esos detalles junto con su esposo, ¿verdad? Para que entonces haya crecimiento más que nada espiritual, teniendo la sabiduría de Dios, van a evitarse muchos problemas al mundo y a la vida, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver ahora una mujer que precisamente describe todas estas situaciones, el cual ella vivía una vida que se podría decir que el entorno era un entorno agobiador, un entorno triste y un entorno deprimente, ¿verdad? Deprimido por la situación que ella vivía. Pero la diferencia fue su corazón. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a empezar del versículo 3. Vamos a hablar de una mujer y un hombre. Bueno, más bien una mujer y dos hombres. Ahorita vamos a ver la historia. Eso está interesante. El versículo 2 nos dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Bien, aquí nos informa la palabra de Dios que había un hombre muy rico que en ese tiempo estaba esquilando sus ovejas. Esquilando sus ovejas quiere decir que tenía tantas ovejas que era el momento, bueno, en ese tiempo se usaba que cuando había un tiempo, ¿verdad? Como digamos un tipo de Pascua, había un tiempo en el cual había ovejas y estaban esquilando las ovejas. Entonces había grandes fiestas y grandes banquetes porque es como en las cosechas, había mucha cosecha y estaban festejando, aquí eran ovejas. Entonces había un hombre muy rico que dice la palabra de Dios que se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Pero dice que la mujer era hermosa en apariencia y de gran entendimiento, pero el hombre era duro y de malas obras. El nombre de Abigail significa mi padre se ha regocijado. Y la palabra de Dios nos dice Abigail es hermosa e inteligente. Pero el nombre de Nabal tiene un significado que significa necio, hombre sin hacer obras, o sea, como decir sin temor, ¿verdad? Un hombre que no sirve para nada, exactamente. Y cuando nos marca la palabra de Dios no sirve para nada, es que pertenece de un espíritu pues inmundo, ¿verdad? Le pertenece a Satanás, porque si no es bueno para nada, pues es un necio también. Bueno, entonces podemos ver, pues una mujer hermosa, una mujer bella, pero un hombre rico y un hombre pues de malas obras, ¿verdad? Nabal es descrito como un hombre muy rico, áspero y malo en sus tratos, es duro y de malas obras. De igual manera se nos dice que era tan indigno que nadie podría hablarle porque era imposible tener una conversación con él. Él era perverso y era insensato. Pero Abigail era una mujer hermosa. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Abigail era una mujer hermosa y de gran corazón. Pero entonces, ¿por qué se casó con Nabal? ¿Verdad? Que era tan malo. En aquellos tiempos, mujeres, en aquellos tiempos se usaba que los padres acordaban los matrimonios de sus hijos. Entonces podemos intuir tal vez que los papás de Abigail arreglaron ese matrimonio
probablemente ya sea por sus riquezas de Nabal, ¿verdad? Que a lo mejor dijeron, bueno, este hombre es bien visto, este hombre tiene bastante dinero, le conviene casarse a mi hija, ¿no? Y a lo mejor arreglaron el matrimonio. Por otro lado, tal vez podría ser que los papás de Abigail también tenían un momento muy desequilibrado en finanzas, que a lo mejor tenían gran necesidad y vieron una oportunidad para casarla con él, ¿verdad? Era su mujer, era su hija tan hermosa que probablemente llamaba la atención de cualquier hombre. Probablemente esa fue la situación por lo que acordaron el matrimonio y por lo que Abigail, siendo obediente, tuvo que acceder a esa decisión. Muchas veces, mujeres, los padres tienen mucha influencia en estos matrimonios. Nuestro deber como mujeres en Cristo, ¿verdad? Unas temerosas de Dios y unas edificantes del hogar, tenemos que enseñar a los hijos, primeramente, a respetar los planes del matrimonio, las reglas del matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nos afanamos y decimos, oh, es que mi hijo está solo, mi hija está sola, necesita casarse, ya necesita una mujer. Si el hombre no está preparado, la mujer no está preparada para enfrentar en su vida porque está toda desequilibrada y enfrenta un matrimonio, va a ir a desequilibrar también el matrimonio. Ustedes como madre lo pueden ver como una opción de decir, ay, bueno, ya que se case y que se vaya, cuando no saben que cuando una mujer o hombre no está preparado en el Espíritu de Dios, lo único que va a hacer es ir a contaminar a la pareja. Y entre los dos contaminados, entonces va a surgir un distanciamiento entre los hogares. No va a haber edificación, no va a haber una visión, no va a haber metas, no va a haber objetivos. Entonces, ¿qué es lo que pensamos a veces los papás? Necesita para que no esté solo. Realmente, ninguna pareja va a sustituir un acompañamiento sincero más que el Dios Todopoderoso. Dios viene a sustituir esas soledades, estas distancias, estas distracciones mundanas, las viene a sustituir la palabra de Dios en su amor y su misericordia. Una mujer, un hombre soltero no deberá de sentirse solo porque está completo del amor de Dios. Mas, sin embargo, tiene que tener una relación con Él todo el tiempo para estar pidiéndole al Señor esa mujer, ese hombre perfecto que puede ser el complemento de su vida para tener un hogar edificante. ¿Cuántas pueden decir, ay, qué bonito se oye eso? Es grandioso. Una mujer soltera o soltero que conoce del temor de Dios, espera pacientemente en lo que Dios tiene para su vida. Entonces, padres, madres que escuchan, el tener una pareja para sus hijos estando solos no va a solucionar absolutamente nada. Primeramente necesitan el encuentro con Dios y ya déjenlos de hostigar, porque nada va a venir a solucionar el comportamiento de sus hijos si no es el mismo Dios. A veces los padres los animamos, ¿verdad? De que a muy temprana edad quieren tener novio, quieren salir con alguien. No, sí, ya estás en edad y tiene 14 años, 15 años, 16 años. Y aceleramos entonces ese proceso de por sí los jóvenes de hoy están más inmaduros, ¿verdad? Porque ya si quieren comer el mundo a los 17 años, ya piensan que ellos pueden todo. Entonces nosotras mismas damos como ese hilo de apresurar su etapa de un plan de Dios que todavía no les corresponde. ¿Qué puede tomar de decisiones un adolescente para tomar la decisión de tener un novio o una novia? A veces a mí me ha tocado, ¿verdad?, dar digamos, consejos, consejería o algo, y es como decir, a ver, tú ya quieres tener novio, muy bien, ya te ves casada, visualizada, ¿cuáles son tus planes? Porque el tener un novio implica conocer a esa persona para dar el paso que Dios quiere, ¿verdad? Porque solamente de así como de picaflor, pues qué caso tendría, solo es perder el tiempo y también pues perder la relación con Dios, ¿verdad? Sobre todo las que ya conocen a Dios. Entonces, bueno, eso como padre nos llama aquí la atención porque probablemente eso hicieron los padres de Abigail, queriendo arreglar una parte, pues vamos a ver por qué desarreglaron la otra parte y cómo fue la vida de Abigail. Bien, entonces Abigail se casó con este hombre que era áspero, era necio principalmente y era un bueno para nada, ¿verdad? Así lo describe la Biblia. Vamos a ver entonces qué más pasó con esa historia. Versículo 4.
En esos tiempos estaban Nabal y Abigail, pues estaban en Carmel, ¿verdad? Estaban en una ciudad. Pero a la lejanía estaba pues David. David que estaba huyendo de Saúl, ¿verdad? Ya vimos que estaba huyendo del rey Saúl. Entonces David, donde se encontraba un espacio que fuera seguro, ahí se ponía David. En ese tiempo David estaba viviendo como en medio de unas montañas, ¿verdad? Un lugar donde era como profundo y lo cubrían las montañas. Él estaba viviendo ahí con alrededor de 400 hombres porque él tenía digamos, pues sus personas, ¿verdad?, que estaban trabajando con él, y eran como 400 hombres, pero él estaba en un desierto, estaba separado, porque estaba huyendo David. Entonces dice versículo 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, ¿verdad? Estaba en el desierto y estaba escuchando él que Nabal estaba haciendo festín de la abundancia de ovejas que tenía. Versículo 5, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y salúdenle de mi parte en mi nombre. Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te dirán, hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Entonces aquí les está diciendo David, mandó a 10 personas y les dijo, vayan y hablen con Nabal y díganle lo que ha pasado. ¿Qué fue el plan de David? Que bueno, estaban en una situación que ellos no tenían alimento, ¿verdad? Ellos no tenían alimento, tenía que alimentar pues a 400 hombres, pues no era así como que muy fácil, ¿verdad? De 400 a 600 no era fácil alimentarlos. Entonces les dijo, vayan y díganle a Nabal, yo sé que él está en su festín, yo sé que él está en su etapa, ¿verdad? Porque hasta eso David escogió un momento tan específico que ese momento era precisamente donde había abundancia y eran las fiestas. Cuando eran los esquiladores de ovejas, hacían grandes banquetes para ofrecerle lo mejor a toda la ciudad, ¿verdad? Había comida y había festividades. Entonces les dijo, vayan y díganle así, ¿verdad? Con una ternura les dijo, díganle así, que la paz esté contigo y con tu familia. Primeramente les dijo, bendiciones a ti y a tu familia. Tus pastores han estado cerca de mis tierras, porque a veces los pastores del propio Nabal pues iban tras sus ovejas que se escapaban y a veces llegaban tan lejos que iban al lugar donde estaba David. Entonces David muy amablemente, ¿verdad?, con sabiduría, él pudiendo haber agarrado sus ovejas y robárselas, porque estábamos hablando de eran 400, 600 hombres con David, y tal vez había uno que otro pastor yendo por una oveja. Entonces David podría haber quedado con todas las ovejas, ¿verdad?, quitándole las ovejas y quedándoselas él, o simplemente a lo mejor haciéndole maldad a los pastores, pero no, David nunca dijo eso. David solamente los saludaba y les decía, ¿quieren algo de beber? Tenemos agua, tenemos algo de sombra, descansen y luego sigan y váyanse de regreso con sus ovejas. Él les daba como una ayuda, ¿verdad?, a los pastores de Nabal sin que él supiera. Entonces les dice, vayan y díganle que la paz esté con ustedes y aparte díganle que estos jóvenes pastores han encontrado gracia en nuestros ojos porque nosotros hemos cuidado de ellos, ¿verdad? Recordemos que a veces en medio del pastoreo había lobos rapaces que también querían pues ir contra las ovejas y contra los pastores. Entonces David fue como esa cerca que ayudó a protección a esos pastores de Nabal. Entonces les dijo, bueno, pues les mandó el mensaje, ¿verdad? Nosotros hemos cuidado de tus pastores y pues te rogamos que si en tu gracia esté, que nos puedas ayudar, ¿verdad? Hayan ante tus ojos gracia nosotros para que pudieras tener misericordia y des a tus siervos y a David, ¿verdad? O sea, pues el que estaba hablando, algo de alimento o que des alguna ayuda ya que ellos estaban ahorita en un momento de abundancia.
Entonces fueron los hombres a Nabal. ¿Y qué pasa cuando se lo dicen a Nabal? Versículo 9 dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron, ¿verdad? Terminaron de hablar y se callaron. Pero versículo 10 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Como David estaba huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl, aunque era un hijo de Dios, David, el rey Saúl, recuerdan que por sus celos, le empezó a dar celos y querer tras el rey David. Entonces él dijo, pues muchos hay que huyen de sus señores, porque antes el huir de sus señores era por alguna falta que habían cometido y necesitaban cárcel. Entonces él decía, bueno, David a lo mejor es igual porque está huyendo, ¿verdad? De su señor, o sea, del rey Saúl. Versículo 11 dice, he de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son. O sea, él le estaba diciendo, tengo que quitar mi comida para darle a alguien que no conozco. Versículo 12, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Todo esto le dijeron a David lo que había dicho el hombre, ¿verdad? En su modo egoísta, de que pues no iba a compartir nada, todo era para él. Versículo 13, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bajaje. Entonces dijo, ante el egoísmo del rey de Nabal, ¿verdad? Que no quiso compartir y dijo, pues ¿quién es David? A mí no me importa. Entonces David dijo, cíñese cada uno su espada. ¿Qué quiere decir cíñese? Recuerden que vimos lo que viene siendo la armadura de Dios, ¿verdad? Se ciñeron todos, como en un fajo se pusieron la espada. Esto es una señal de que se prepararon para la guerra, ¿verdad? Ellos estaban poniéndose sus espadas porque iban a ir en contra, con tal de tener pues lo que ellos necesitaban, tenían que ir a atacar a esa ciudad para tener lo que ellos necesitaban. Recuerden que Dios siempre le dio la victoria en todas sus batallas. Recuerden que por eso se hace extraordinaria la vida de David, porque en todas las batallas siempre tuvo la victoria David, ¿verdad? Entonces esta no iba a ser la excepción, Dios estaba con él, tenía que ir entonces a atacar. David y su ejército siempre estuvieron cuidando las posesiones de Nabal, o sea, sus pastores y sus ovejas, en el desierto cuando estaban perseguidos. Pero el rey Nabal pues no lo entiende, ¿verdad? No lo entendió, por eso les dijo David, bueno, pregúntale a tus siervos, pregúntale a tus sirvientes, a tus pastores, que efectivamente nosotros estábamos cuidando de ellos, para que ellos te digan la verdad. Pero Nabal, en su modo egoísmo, dijo, no me importa, no te voy a compartir, todo esto es para mí, esto es mi beneficio, y etcétera. Aún David, presentándose con él como un siervo, ¿verdad? Porque esa solicitud la hizo de una manera muy humilde, una manera de paz y una manera respetuosa también, haciéndose llamar a sí mismo tu hijo David, ¿verdad? Dice, sírvase de tu hijo David. Entonces él todavía se hizo pasar por siervo también. Entonces la respuesta de Nabal a la solicitud de David fue de desagrado, fue áspera, por lo que hace que David se levante y diga, ok, entonces me voy a poner mi armadura, vamos en guerra con ellos y pues vamos a atacar por la respuesta que tuvieron, ¿verdad? Y David se le despertó el espíritu de coraje, de angustia tal vez, porque pues no tenía esta ayuda de este Nabal, que era el que estaba más cerca, el cual pues había recibido pues una ofensa, ¿verdad? Porque él se acercó con humildad y recibió ofensa. Entonces David decidió ir a asesinar a los hombres de la casa de Nabal. En la casa de Nabal estaba Abigail, por lo tanto ella también tenía que ser pues asesinada o desaparecida, ¿verdad? Porque era la casa de Nabal y Abigail estaba ahí. Abigail
fue informada de esta situación. Sus siervos fueron con Abigail y le dijeron, oye Abigail, fíjate que está pasando esto, y Nabal respondió esto a David, y pues ellos pues están muy pues ásperos, es señal de que se van a venir en contra de nosotros. ¿Por qué los siervos informaron a Abigail esta situación? Porque seguramente Abigail en algunas ocasiones antes, ella ya había sido usada, ya había sido una intermediaria o una mediadora para los problemas que había en la casa de Abigail. Ahí supongamos que la casa de Nabal, tenemos que saber que era una gran casa, era una mansión, porque tenían muchos sirvientes. Entonces, pues era una persona tan adinerada Nabal que tenía mucha gente trabajando bajo él, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos marca que seguramente Abigail, claro que había sido mediadora en algunos otros problemas de su casa. Entonces esta no iba a ser la excepción. Fueron los siervos, ¿verdad? Fueron los sirvientes de Nabal y le dijeron, Abigail, Abigail, esto fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que hizo Abigail en ese momento? Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, porque, o sea, eran como unas botellas tan grandes de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Ella preparó todas estas cosas, todos estos alimentos, toda esta comida, las preparó y les dijo, váyanse a dejar estas cosas, ¿verdad? Pero nada le había dicho a su marido, nada le dijo a su marido. Entonces ella fue y dio todas estas cosas, los dejó ir, pero enseguida entonces Abigail se fue atrás de ellos, ¿verdad? Como escondidas. Dice, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Ella iba como en secreto. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Venían ya David y los hombres hacia la tierra de Nabal, y ella salió a encontrarlos. Dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro, delante de David se inclinó a tierra. Ella se inclinó y se puso de rodillas. Dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora de mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti, mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Estas son palabras de verdad sabias. Abigail se acercó a David y veamos lo que le está diciendo. Le está diciendo, David, te habla tu sierva. Se inclina y dice, te habla tu siervo. O sea que ella se humilló ante David y le dijo, tu sierva, dándole un poder más alto que ella. Dice, perdona mi pecado, ¿verdad? Sea sobre mí el pecado de mi esposo. Yo me echo encima el pecado de mi esposo porque yo no estuve cuando tus jóvenes fueron a la casa.
Pero dice mi esposo, perdona lo que dice ahora mi esposo, ¿verdad? Mi esposo es un hombre perverso como su nombre, Nabal, que significa insensato, un hombre necio. Por eso dice, porque conforme a su nombre, así es. Su nombre significa necio y así es necio. Pero yo, tu sierva, estoy aquí y yo no he visto a los hombres que enviaste. Como decir, pues no los vi cuando eso pasó y pues no pude como intervenir, ¿verdad? Dice, pero ahora pues, Señor mío, le dice, ¿verdad? Todavía le dice Señor a David como si fuera él el grande. Dice, ahora vive en ti Dios, Jehová vive en ti y vive en tu alma. Y Dios ha impedido que tú vengas a derramar sangre. ¿Cómo le dijo que había impedido Dios eso? Porque ella está ahí tratando de impedir que vayan a derramar sangre a su casa. Dice, sean pues Nabal tus enemigos, pero sea Dios tu Señor el que te ha traído y sea aquí tu sierva. Ten en consideración los que siguen a tu Dios, a tu Señor. Dice, te ruego que perdones entonces las ofensas de tu sierva. Después de esclarecer que el hombre había pecado, le dice, ahora perdona mis ofensas mías. Aunque ella no había tenido pues la culpa, ¿verdad? Pero ella estaba echándose la culpa de su esposo. Dice, pues os cierto digo que Dios hará una casa estable a mi Señor. O sea, le estaba diciendo a David. Ella decía, tú no hagas mal y yo sé que tú por ser un hijo de Dios, Dios te dará una casa estable. ¿Por qué casa estable? Porque David siempre estuvo huyendo. Recuerden que siempre estuvo de un lugar a otro y nunca tuvo una casa estable. Entonces, Abigail estaba diciendo, yo de cierto te digo que tu Dios te hará una casa estable. O sea, que te va a dar una casa donde puedas morar a gusto sin ser perseguido, le decía Abigail. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Dios. Esa fue sabiduría inspirada de Dios. ¿Cómo sabía Abigail que David era un hombre de Dios y que siempre tenía las batallas en victoria? ¿Verdad? Dice, por cuanto mi Señor, o sea David, pelea las batallas de Dios y mal no se ha hallado en ti en tus días. O sea, ella le decía, en ti no se ha hallado ningún mal porque eres un hijo de Dios. No es posible que vengas a manchar tus manos con este hombre que no vale la pena por su necedad. Le dijo, pero aquí te traigo yo lo necesario para tus hombres. Bueno, podemos imaginar entonces que ella fue una intermediaria, ¿verdad? Fue una intermediaria, fue un paso para poder ser un vínculo para arreglar las cosas, pero veamos que en este momento la palabra de Dios nos dice que ella se fue sin decirle a su esposo nada. En cierto punto, ¿ustedes creen que ella estaba desobedeciendo? Tal vez ella estaba pensando, es mejor pedir perdón que pedir permiso, como muchas pensamos, ¿verdad? Pero su meta de ella era ir a animar las cosas y a tener un poco más de cordura con David. Y estas palabras tan sabias, veamos qué hicieron en el corazón de David. Versículo 32 nos dice, y dijo David a Abigail. David, imagínense imagínense ahí David, ¿verdad? Viendo una hermosa mujer, porque dice la palabra de Dios que era tan hermosa, era de un buen ver, o sea, su belleza siempre llamaba la atención a cualquiera. Entonces imagínense cuando venía David y ella bajándose de un burro, me imagino que tal vez tenía la cabeza cubierta, porque en ese tiempo así se usaba, se descubrió la cabeza y wow, me imagino esos ojos, esas pestañas, o sea, era hermosa. Para empezar, a lo mejor David la vio, ¿verdad?, tan hermosa, y luego con esas palabras de sabiduría, ¿cómo ha de haber estado el corazón de David impresionado, de aún diciéndole estas palabras tan sabias? Porque él iba enojado, él iba con un espíritu, pues, él iba ya con ganas de todo, ¿verdad? Las palabras de Abigail fueron dulces, fueron sabias, fueron prudentes, fueron en el momento indicado. Y David, me imagino que, bueno, David en el tiempo del rey Saúl, él tocaba como el arpa. Él fue contratado para tocar el arpa porque cuando el rey Saúl estaba bien enojado, solamente el arpa lo tranquilizaba. Ahí fue donde contrataron al rey David, lo primero que hizo.
¿verdad? Cuando no era rey, pues David. Entonces yo me imagino que con el coraje que tenía David al ver esa mujer tan hermosa, como que primero dijo, hizo como un alto, ¿verdad? Para ver esa mujer, pero después de ver su sabiduría, ha de haber puesto como un bálsamo en su corazón y dijo, wow, esta mujer tan hermosa y tan sabia, como que ya era de por sí hermosa, ya es como que wow, ¿verdad? Se despiertan sus ojos. Y luego verla sabia dice, oh, wow, esta mujer es un tesoro. Entonces dice versículo 32, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras aquí en el camino. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón de la tierra. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Le dice David, bendita seas tú, bendito sea tu razonamiento, le dice. Tu razonamiento, fuiste una mujer razonada. Bendita seas tú que me has venido a impedir que yo haga venganza de sangre en la casa de Nabal. Tú has impedido que yo manche mis manos delante de Dios, ¿verdad? Dice, si no hubieras venido rápido a este encuentro, de aquí a mañana ya no hubieras encontrado ni un varón en la casa de Nabal, y hasta tú misma hubieras perdido la vida por estar dentro de la casa de Nabal. Entonces, ¿qué le dice David? Recibió lo que le daba Abigail, le dice, sube en paz a tu casa y mira que te he oído. He escuchado tu voz y te he tenido que respeto. La respetó. Primer lugar que podemos, bueno, a mí se me viene de la mente que el respeto fue que la escuchó, ¿verdad? Fue respetuoso y la escuchó, porque si no le haya dicho, quítate de mi camino, no te quiero oír, tú eres de Nabal, ¡pum! Otra cosa, el respeto pudo haber sido también que era tan hermosa que a lo mejor sí haya sido, pues, de alguna manera algo muy provocador para un hombre, ¿verdad? De encontrarla ahí a un hombre, y más de todo que iban puros hombres, pues podían haberle echado por ahí un piropo, ¿verdad? Una falta de respeto. Pero aún así la respetaron. Bien, la palabra de Dios nos dice que el pueblo o los hombres de Nabal no eran tantos como para poder ser sobrevividos del ejército de David, porque el ejército de David era grande y pues ellos estaban pues acostumbrados a las batallas, a las guerras. Ellos ya estaban como quien dice, amaestrados, ¿verdad? Para hacer ese tipo de batallas grandes. Entonces Nabal iba a ser pan comido, como quien dice. Dice David, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he respetado. Le dijo, ve, no te preocupes, la paz está contigo, tú ve tranquila. Pero acuérdense que aquí Abigail no le avisó nada a su esposo, y vamos a ver que continúa la historia. Bueno, imagínense a Abigail viendo a David. David, recuerden que hemos dicho que era un hombre de buen parecer, era un hombre muy guapo, era un hombre que llamaba mucho la atención, ¿recuerdan? Entonces, imagínense a Abigail con su esposo todo cara de toro, con esa necedad, ¿verdad? De su carácter, con esa cara de monstruo. Y también haberse enfrentado a David, que era un hombre pues muy guapo, era muy noble, también era un hombre sensible, ¿verdad? Porque era un hombre elegido de Dios. También a lo mejor, bueno, no sé cómo fueron los ojos de Abigail, probablemente de ver a su esposo todo un monstruo y ver a David dijo, wow, qué hombre, ¿verdad? Tal vez. También nosotros podemos ver como ella, que es alabada por David por su razonamiento. ¿A cuántas de nosotras nos gustaría que fuéramos alabadas, ¿verdad? Alabada quiere decir reconocida
por ser unas mujeres de razonamiento que digan, wow, esta mujer es tan razonable, siempre es tan prudente. ¿Cuántas de nosotros nos gustaría que la gente nos viera así? En primer lugar, podemos notar que los siervos de Nabal sí reconocían quién era Abigail y reconocían la inteligencia de Abigail, su sabiduría, que ella actuaba con sensatez. Por eso corrieron a decirle esto, ya que van en búsqueda de ella para decirle rápido lo que estaba pasando. Vemos entonces que su reacción de ella fue rápida y sabia. ¿Saben que esto es un don extraordinario? Porque cuando nos tenemos que actuar con sabiduría, tenemos que tomar el tiempo de efectivamente razonar y actuar con sabiduría. Pero ella fue rápida y fue sabia al seleccionar la mejor ofrenda que tenían y ir a ofrecérselas al ejército de David. Entonces imaginemos esa escena con esta mujer que se encuentra en medio de un enfrentamiento ocasionado por su esposo, porque fue el hombre necio e insensato que causó que despertara pues el coraje de David ante un futuro rey del ejército, ¿verdad? Porque después David se hace rey. Tenía que enfrentarse entonces su esposo con casi 400 hombres. Entonces ella toma la decisión de enfrentarse a David para pedir perdón y así interceder por la vida de su esposo y todos los que trabajaban en su casa, sus siervos, como una mujer valiente, audaz, una mujer previsora, porque precisamente ella sabía con los recursos que contaba en su casa para poder compartir, de tal manera que llevó todo eso. Su vida se puso en peligro, porque igual David podría haber sido otro que le hubiera dicho, quítate de mi camino y también a ti te mato, ¿no? O a lo mejor secuestrarla y presentarla delante de Nabal y mira, o me das o aquí queda. Entonces pues se la jugó todo por todo, a pesar de que no le había dicho a su esposo, y así siendo áspero y tan malo de carácter su esposo, ¿qué es lo que pensamos que lo pudo haber pasado a Abigail? Vamos a seguir. Abigail fue una mujer entonces que aún en medio de la tormenta, en medio de la tempestad que se venía, tuvo la sabiduría para presentarse ante el agraviado, ¿verdad? Y cargar sobre ella además las culpas. Ella se presentó a David y le pide perdón. Abigail era una mujer sensata y de gran sabiduría, porque echarse la verdad, la soga al cuello por su esposo, aun como era su esposo, pues digamos nosotras, ay no, qué pesado, ¿no? Siendo ella una mujer tan sabia, increíble que una mujer así se haya casado con un hombre así. Bien, de igual manera podemos ver que ella honró a su esposo en todo momento. Aún ella estando en una crisis dentro de su hogar, dentro de su casa, ¿verdad? Porque pues me imagino que con ese hombre pudo haber tenido angustias, tristezas, corajes con él mismo, ¿verdad? Que aunque no le comunicó que se presentaría ante David, todo esto lo hizo para proteger la integridad y la de sus siervos. Su integridad del mismo esposo y la de sus siervos los estaba protegiendo. Bien, entonces nos marca la palabra de Dios que así como era David, que era Nabal, de un carácter áspero, en esas fiestas de por sí ya tomaba mucho, ¿verdad? Nabal era un hombre borrachón también. Era mal encarado, borrachón, no se podía hablar con él porque era testarudo. Entonces, en ese tiempo como había festín, pues entonces él pues más le agarraba al chupe, ¿verdad? Más tomaba y entonces estaba pues bien tomado, se puede decir. Nos dice la palabra de Dios, versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal. Ya después de hablar con David, ella se regresó pues a Nabal a su casa. Dice, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Cuando ella llegó a Nabal, él estaba completamente borracho, y entonces Abigail no dijo nada. Entonces podemos pensar aquí, bueno, si estaba borracho le pudo haber dicho y probablemente hasta le ignoraba, ¿no? Y ya hubiera dicho la verdad Abigail. Como decir, sí, no me importa, porque estaba tan borracho que a lo mejor ni le hubiera hecho caso, pero Abigail le hubiera hecho lo correcto de decirle.
Pero ¿qué pasa? Que Abigail se esperó al otro día cuando su esposo estaba ya en sus cabales. Dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. O sea, Abigail le dijo todo a su esposo al día siguiente, o sea que ella estaba de acuerdo. También se estaba enfrentando a Abigail pues a una respuesta que no sabía qué iba a pasar. Dice, se refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Fíjense nada más, el hombre era tan borracho que al día siguiente ya no estaba tan borracho, ¿verdad? Pero cuando Abigail le dijo estas cosas a su esposo, algo pasó en su corazón. Desmayar su corazón es como si le estuviera dando un infarto. Su corazón se quedó parado y él se quedó como una piedra. La historia de la Biblia nos marca que él se quedó como que no se podía ni mover. Entonces, si él se quería ir en contra de Abigail, pues no podía hablar y no podía moverse, le dio como un infarto. Y dice versículo 38, y 10 días después Jehová hirió a Nabal. ¿Qué quiere decir que Jehová hirió a Nabal? Dice, y murió. La palabra de Dios nos dice que murió Nabal. Vean entonces cómo vemos que la palabra de Dios es tan exacta y el mismo Dios, mujeres de Dios, anímense a saber que Dios nos protege. Bien, después de que Abigail dijo estas cosas a su esposo, pues se murió. Paró su corazón, se quedó 10 días sin moverse y a los 10 días después, pues él se murió. No hubo ni siquiera la oportunidad de que Nabal le reclamara lo que había hecho Abigail. Probablemente le dio el infarto del coraje, pero antes de que se le echara encima a Abigail, Dios paró su corazón. Entonces, para completar esta historia, vemos que Nabal, al enterarse de la gravedad de lo que causó, tal vez por esta razón se desmayó y se cayó su corazón. ¿Qué te quiero decir con esto? Mujeres de Dios, muchas veces nosotras tenemos una piedra en el zapato tan grande que nos impide ver las cosas de afuera. Estamos como Abigail. Tenemos un Nabal en casa que probablemente pueda ser nuestro esposo. Tenemos un Nabal en nuestros hijos, podemos tener un Nabal en nuestro trabajo, podemos tener un Nabal en nuestra propia familia, ¿verdad? Algún hermano que dices, ay, es que siempre que veo a este hermano, siempre me echa carrilla, siempre me echa el lodo encima, ¿no? Simplemente hasta una amiga que se hace llamar amiga, pero pues nada que es amiga. Siempre podremos tener en el camino a un Nabal que esté ahí atrás de nuestras casas, ¿verdad? Atrás de nosotras. Que esté ahí con su cara toda hinchada, mal encarada, un monstruo, ¿verdad? Un cavernícola dentro de nosotras o fuera de nosotras, que nos está atormentando todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Lo importante aquí es que vemos cómo la sabiduría de Abigail, ¿de dónde se obtiene la sabiduría, dijimos? Del temor de Dios. Ella era una mujer temerosa de Dios. Vemos cómo entonces Abigail puede darle enfrentamiento a esta situación. Primeramente sabiduría, prudencia, ¿verdad? Espíritu, porque ella se acercó a David y le dijo, todas tus batallas te han sido ganadas, ¿para qué te manchan las manos con sangre aquí? O sea, ¿cómo sabía ella? Por medio del Espíritu de Dios, ¿verdad? Ella sabía que era un hombre fuerte ante los ojos de Dios. Entonces vemos cómo aquí el Señor Dios protege a Abigail y la estuvo protegiendo. Versículo 39, fíjense, es como la historia de la Bella y la Bestia. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo y a Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. O sea que, como quien dice, aparte de ser malo Nabal, Dios estaba tratando con el mismo Nabal y él fue el que de alguna manera pues tomó la venganza, pero Dios. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla, ¿cómo creen? Por su mujer. Imagínense la historia.
Después entonces David dijo, primeramente dio gracias a Dios, ¿verdad? Dijo, porque Dios juzgó la causa del enfrentamiento con Nabal. Pero después dice David, envió a hablar a Abigail, envió a hablar en ese, nos da el contexto de que fue y le dijo, pues que la fue a tomar por esposa. Abigail, ¿verdad? Ha de haber dicho, wow, esta mujer ha quedado viuda, pero es extraordinaria, yo quiero a esa mujer. Fue y les dijo a Abigail, Abigail acepta, ¿verdad? Dice versículo 40, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Imagínense cómo ha de haber quedado la cara de Abigail cuando después de ese hombre que tenía, ¿verdad? Áspero, todo ahí, todo mal encarado, se atreve David a venirla a tomar por esposa. Imagínense su cara, yo me imagino que ha de haber dicho, wow, voy a tener un hombre de Dios. Y no porque ella lo planeó, ¿verdad? Las circunstancias de su sabiduría, de su sensatez, hicieron que todo esto se acomodara. Pero después, ¿qué pasa? ¿Qué podemos ver nosotras en Abigail? Mujeres, quiero decirte que probablemente estés pasando por una situación complicada con algo que te esté tallando los talones. Cuando tú tienes problemas con tu esposo, las que están casadas, va a ser un talón de Aquiles, lo sabemos. Pero cuando estés pasando por circunstancias pesadas, tu principal enfoque siempre debe de ser Dios. Vemos a Abigail que ella era una mujer temerosa de Dios, por lo que le dio sabiduría y le dio un carácter de sensatez. Si nosotras estamos en el Espíritu de Dios, vamos a poder tener un carácter con sensatez de tal manera que podamos actuar con prudencia, estando protegidas por el mismo Dios, porque vemos aquí cómo la cautela y la prudencia de Abigail estuvo protegida por Dios. Vamos a decir ahora, pues, tal parece que hasta Dios, la verdad, la bendijo y le dio hasta de más y algo mejor. ¿A poco no es algo mejor David, que después fue rey? Pues a ese tal Nabal, ¿verdad? ¿Qué vemos de extraordinario en Abigail? Primero, que era una mujer enamorada de Dios. Ella estaba en la palabra de Dios. Conocía el gozo de Dios. Porque a pesar de las circunstancias que ella vivía con su esposo Nabal, tal vez probablemente la trataba mal, la insultaba o la ignoraba tal vez, pero ella estaba en el gozo del Señor. Cuando una mujer está en el gozo del Señor, nada puede opacar tu vida, ni tu esposo. Porque en medio de la tempestad tú sabes que el gozo del Señor es más importante. Tú sabes que el amor de Dios puede llenar todos los orificios que tienes vacíos, que no ha sustituido tu esposo aún. Cuando tú estás en la palabra de Dios, cuando tú estás anclada al Señor Jesús, Él va a satisfacer todas las necesidades de tu corazón, de tal manera que no te vas a sentir desolada, angustiada o lejos de que te sientas amada. Porque el mismo amor de Dios nos llena todos esos orificios vacíos que han dejado nuestros esposos en algún momento. Pero también vemos que Abigail estaba dispuesta a cooperar. Ella estaba con un corazón dispuesto, de tal manera que fue a llevar sus ofrendas para satisfacer la necesidad de David, de sus seguidores. Ella estaba con un corazón dispuesto. Ella tenía una confianza en Dios. Porque ella no sabía cómo le iba a decir su esposo. O sea, si era su esposo de corajudo, de renegor, de malo, al haberse enterado de lo que Abigail hizo a sus espaldas, seguramente, imagínense si haya sido otra historia, la agarra a golpes ahí. Le saca uno que otro moretón y se le acaba la belleza, ¿verdad? Pero ella tenía confianza en Dios. Ella no sabía lo que iba a pasar al regresar, pero ella tenía la sabiduría de Dios. Nosotras mujeres tenemos que anclarnos a la vida con Dios. Tenemos que estar más en el amor de Dios. Yo sé que muchas personas, muchas mujeres en esta vida, ¿verdad? Tal vez están pasando cuestiones de que dicen, es que mi esposo se ha alejado de mí, es que mi esposo está más áspero, es que no podemos tener una comunicación,
es que no me da ni una nalgadita, no me dice palabras de amor, no me dice cariños, me ignora, soy como una silla en más en la casa, solamente pide y pide, pero no da. O sea, yo me quisiera sentir amada, quisiera que él tuviera pues más sensibilidad conmigo, que me abrazara, que me dijera, ay, vente flaca, vente gorda, mi amor. Un abrazo, ay amor, amaneciste bonita, aunque todos los días amaneciéramos igual, ¿verdad? Y yo sé que pues como mujeres nos causa ciertas heridas, llagas, dolor, que a veces no tenemos esa respuesta en nuestro esposo, ¿verdad? A veces pues nos sentimos que solamente a lo mejor podemos ser un mueble en el hogar. Pero quiero decirte que si tu corazón está en Cristo y si tú le das la oportunidad a Dios de que tenga absolutamente tu corazón y tengas ese temor de Dios, Dios te va a dar sabiduría. Dios es el único que puede llenar todos los espacios vacíos que sientes en tu vida. Y cuando tú estás anclada a los pies de Cristo, te da la sabiduría para orar de una manera sincera a tu Dios. Desde ahí empezamos a tener entonces ya la protección de nuestro Dios. Y yo te he dicho, si tu esposo no es un hombre que teme a Dios, nuestro carácter de mujeres sabias es ponernos en oración por ellos. ¿Quieres que tu esposo se transforme de Nabal a David? Tenemos que orar. ¿Quieres que tu esposo haga un cambio en su vida? Tenemos que orar a Dios para que Él haga su obra. ¿Cómo? Con fe. Porque si no lo crees, pues tus oraciones son vanas. A muchas de las mujeres quisieran tener un hombre que fuera un varón de Dios. Claro que si todas las mujeres tuviéramos un hombre con varón de Dios, viviéramos en una plenitud, wow. Y si todos los hombres tuvieran también mujeres con temor de Dios, harían una edificación extraordinaria. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una mujer en casa que edifica y el hombre que destruye? O viceversa. Un hombre que edifica y una mujer que destruye, no se llega a la plenitud que Dios quiere para con nosotros. Entonces, vemos primeramente que Abigail era humilde. Era una mujer humilde, no se sentía más que nadie, al contrario, hablaba con sus siervos, compartía con sus siervos, ¿verdad? Tal así que era la confianza que ellos podían llegar a avisarle las cosas. Entonces, vemos entonces cómo está Abigail en medio, ahora sí que en medio de dos hombres, ¿verdad? Ahora sí que en medio de un príncipe azul y en medio de la bestia. Y Dios tuvo cuidado de ella. Cuando nosotras aprendemos a respetar y a someternos a la palabra de Dios, a respetar más que nada, ¿verdad? Dios siempre va a tener un cuidado de nosotras. Y yo sé que a veces sientes cansada y sientes ganas de botar las cosas y de tirar la toalla. Pero es porque nos hace falta más el acercamiento a nuestro Dios. Ser más humildes y conocer más a Dios para que nos dé ese gozo. Aún en la tempestad, en el entorno que vive Abigail, nos marca la palabra que Abigail era una mujer alegre. Era una mujer gozosa porque su gozo venía de Dios, no venía de su esposo. De su esposo venía la amargura, pero el gozo era más grande de su Dios, que sustituía cualquier carácter agresivo de su esposo. Se le resbalaba porque tenía a Dios en su vida. Mujeres, nos hace falta tener el amor más de Dios. Vamos a analizar nuestra vida por un momento, porque a veces tenemos tantas ocupaciones de nuestra casa, de nuestras cosas, que no nos damos el tiempo para analizar nuestra vida. ¿Podrías decir que estás actuando tú ahora como Abigail en tus relaciones? Ya sea en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus hijos o tus demás familiares. Porque en el mismo trabajo podemos tener a alguien que nos haga la vida pesada, de cuadros. Y nos enfocamos a esa persona en vez de enfocarnos a Dios. En vez de enfocarnos a ese Espíritu de Dios que nos dé gozo. Que nos dé espíritu de alegría que venga de Dios. Porque teniendo el gozo del Señor, nada nos impide estar contentos. Con tus hijos, con tu familia. ¿Cómo eres? ¿Eres como una Abigail o eres como una Nabal? ¿Estás siendo tú sensata y cauta? Aun cuando el ejército de 400 hombres estén a punto de atacar tu casa.
porque eso es otro punto. Ante el mundo nos estamos enfrentando a meros enfrentamientos de ejércitos del enemigo que llegan a nuestra casa, así como el ejército de David que iba a llegar con Nabal, ¿verdad? Nos enfrentamos a esos ejércitos que vienen en contra de nosotras, ya sea porque tenemos problemas extranjeros, ¿verdad? Fuera de la familia, o sea, hermanos, tíos, primos, cuñados, amigos. Vienen esos ejércitos contra nosotras. ¿Estamos preparadas como Abigail para enfrentar esos ejércitos con sabiduría y prudencia? ¿O nos vamos a esconder y dejar que ataquen nuestra casa? O tal vez nos vamos a presentar delante del ejército y nos van a decir, hazte para allá con una cachetada. ¿Dónde está nuestra sabiduría y nuestra sensatez? ¿Estamos preparadas para esos ejércitos? ¿Tienes tanto amor en tu corazón que tú estás dispuesta a asumir las responsabilidades por los fallos de los demás? ¿Tú crees que tienes suficientemente amor para echarte cargas de tu esposo? Que igual puedes decir, es que no se lo merece. Nosotras tampoco merecíamos el perdón de Dios, pero Dios por su gracia nos la dio. Porque tampoco merecíamos nada nosotras. Y aún ahora tenemos todo en abundancia por la gracia de Dios. ¿Cuántas pueden decir, wow, amén? Si tú no estás dispuesta a asumir responsabilidades o fallas de tu esposo, de tus hijos, nosotras tampoco deberíamos tener ese perdón de Dios. Mas Dios, que es el mero mero, nos ha dado su perdón a nosotras. A las personas de tu familia, tu esposo, tus hijos, tus amigos, conocidos, familiares, que no conocen a Dios, que no han aceptado a Cristo en su vida aún, ellos todavía no tienen el perdón de Dios, pero tú ya tienes el perdón de Dios y no lo merecías tampoco, pero Dios te lo dio en gracia por medio de Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Amén. ¿Crees que el Señor puede usar tu vida como un ejemplo para cambiar vida de las demás personas? ¿Crees que Dios puede usar tu vida para que en la tormenta tú seas esa paz en tu casa? ¿En tu hogar, en tu entorno, en tu trabajo? ¿Tú crees que estando en medio de la tempestad cuando hay conflictos en tu trabajo, verdad? Que estás peleándote con uno y viéndote con otro. Cuando hay problemas en tu trabajo, ¿tú crees que tú puedes ser esa herramienta de Dios para meter paz en ese conflicto? ¿O simplemente te vas a quedar viendo nada más o vas a dejar que ahí se trompien? Nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra de Dios. Nuestra sabiduría tiene que irradiar paz, tiene que irradiar conocimiento para que los demás vean el razonamiento que hay dentro de nosotras, que es únicamente por medio de Dios. Si no estás actuando como Abigail y te identificas más como Nabal, recuerda que Dios tiene su gracia disponible para todas nosotras. Si en este momento tú dices, bueno, pues yo estoy más como Nabal, es momento que tomes un tiempo y tengas una relación con Dios y le digas, Señor, necesito tu perdón y tu gracia. Necesito tu gracia para ser vista como una mujer hermosa y sabia ante mi esposo, mis hijos, mi casa y los demás. Ve al Espíritu de Dios, ve a sus pies de Cristo y ríndele todo tu ser y pídele que cambie tu carácter y que te transforme en una mujer sensata e inteligente como Abigail. Porque realmente, mujeres de Dios, en nosotras está, por medio de nuestra oración, que el Señor responda a nuestro clamor. Y tal vez muchas de ustedes pueden decir, bueno, pues es que mi esposo es un cabezón, o sea, Dios ni lo toma en cuenta. Recuerde que nosotras no vamos a ser los que metamos a ellos a Dios. Dios va a hacer la obra, pero nosotras tenemos que orar para que el Señor forje su corazón y haga su obra en su momento perfecto. ¿A cuántas de ustedes no les gustaría decir ahorita, ay, wow, si yo tuviera un hombre con temor de Dios que edificara el hogar, no, wow, ¿dónde estaría yo? Porque pues realmente sí, cuando un hombre tiene el temor de Dios, no, pues uno se pone en la cima de lo más alto, porque es tratada como una mujer como Dios quiere. Entonces yo te pido en este día que ores, no te canses. Abigail no sabemos cuántos años de los años estuvo con ese hombre áspero, de mal humor, de mal carácter, tedioso, borracho,
No sabemos cuánto tiempo estuvo casada con él, pero fue el tiempo suficiente porque Dios le transformó a un esposo, dándole a otro que es David. Y no estoy queriendo decir que a ti te va a dar otro esposo, ¿verdad? Pues no. Digo, nosotras elegimos el esposo que tenemos. Entonces tenemos que estar conscientes. Pero sí podemos tener del mismo esposo que te enamoraste hace años, las que están casadas, hagan conciencia y de verdad oren a Dios, porque Dios sí les puede transformar a un hombre. Yo lo he visto cuando los hombres se transforman. Yo he visto hombres transformados. Hombres como Nabal vueltos a David, de verdad. Mujeres que están solteras tienen toda la oportunidad de estar, si estás escuchando este audio, tienes toda la oportunidad, solteros y solteras, de encontrar a una mujer hermosa y sabia. Un hombre que sea guapo y misericordioso con temor de Dios. Claro, pero es importante que si estás escuchando esto, abras el corazón y abras tus ojos espirituales, porque tu felicidad no va a depender de un hombre o de una mujer. Primeramente debe depender de Dios. Pero si tú a esto le aumentas que escoges con sabiduría tu pareja, tu esposo, tu esposa, pues vas a vivir en abundancia un cielo en la vida terrenal, que es lo que queremos, porque si con Dios a veces hay circunstancias que hacen conflicto en el matrimonio, pues sin Dios, imagínense, claro que van al pique completamente. Y luego traemos familias, traemos hijos que van iguales, ¿no? Sin tener el discernimiento, la dirección de Dios. Pero nosotros a veces queremos nadar contra corriente, ¿verdad? Tenemos que dejarnos guiar por la corriente de Dios, para que nuestro corazón escuche a Dios y no nos engañe, que no se desespere, que no se impaciente y que no sea corrupto para entonces nosotros echar a perder una relación. Que por querer mejorar las cosas encontremos una falsa salida y no dirijamos nuestro corazón con la verdadera salida, que es Dios, y es el único que puede transformar. Entonces, pues, ¿cuántas veces nosotras también por nuestra insensatez podemos decir, ay, híjole, dije esto y me arrepentí? Una vez que tus palabras salen de tu boca, ya no cómo regresarse, ¿verdad? No hay que tomar una decisión precipitada. Cuando vayas a tener que tomar una decisión difícil, complicada o que realmente va a mover mucho tu vida, primeramente hay que tomar una decisión buscando a Dios, que Dios hable. Y segunda, si dices, es que no escucho a Dios, busca una guía, ¿verdad? Un consejo, una consejería de alguien que tenga conocimiento del temor de Dios para que te pueda alentar con lo que tú tengas. Actitudes impensadas, sin sabiduría, nos llevan a cometer un error casi 100% de las veces. Cuando no pensamos lo que vamos a responder, lo que vamos a decidir, siempre nos lleva a un error, a veces a cometer otro error más grande. Actuar sin pensar significa ignorar las consecuencias que nuestra actitud nos puede traer a nosotros o a alguien más. Cuando nos comportamos de esta manera, simplemente nos olvidamos de que la ley de Dios, su palabra, nos enseña. Y aún mismo se nos olvida que hay un Dios, porque queremos nosotras decidir nuestras propias fuerzas. Queremos defendernos con nuestros propios argumentos. Tenemos actitudes desesperadas que demuestran un deseo de intentar resolver las cosas por nosotras mismas y no consideramos a Dios. Nada más distante de lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que tenemos que ser cautos y llenos de sabiduría. Tenemos que demostrar la sabiduría. Y la sabiduría viene del temor de Dios. ¿Y el temor de Dios de dónde viene? De escuchar la palabra de Dios. Porque si no, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Cuando respiramos, antes de responder a una persona, es que estamos actuando con cautela, ¿verdad? Somos pacientes para responder. Tenemos que primeramente pensar lo que vamos a responder, pensando que vamos a responder en sabiduría. También podemos entender a otras personas cuando nos ponemos en sus lugares. ¿Cuántas veces tenemos que pensar en ponernos en el lugar de la otra persona para entender mejor lo que nos está diciendo o lo que nos está de alguna manera comunicando? Porque a veces no nos entendemos.
Todos los días se nos presentan nuevas oportunidades de poder seguir nuestros propios impulsos o poder demostrar la verdadera sabiduría que existe en nosotras por medio de la palabra de Dios que estamos sembrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenemos que tener una posición humilde delante de Dios y pedirle que primeramente nos ayude con nuestra lucha diaria, que somos nosotras mismas, nuestro carácter, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestro egoísmo. Y después pedirle que perdone nuestras faltas y nos ayude a tener un dominio propio de nuestro propio carácter, que es la fuente de la sabiduría, el dominio propio. Y tenemos que tener una dirección con nuestras actitudes por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántas pueden decir, necesito trabajar más en mi carácter? Todas necesitamos trabajar más en nuestro carácter. Necesitamos repasar y memorizar los versículos bíblicos para que nuestra oración sea una fragancia ante los ojos de Dios. Y hay actitudes que a lo mejor se te hacen más difíciles, que dices, ay, bueno, yo me enojo rápido, yo soy desesperada. Encuentra versículos bíblicos y pégalos en tu casa, no importa, en la cocina, en el baño, cuando te laves los dientes, para que recuerdes todos los días que la gracia de Dios puede venir a ti por medio de su palabra. Y si tú no eres conocedora de su palabra, así yo empecé. Yo ponía versículos en mi casa, el mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fueron los primeros versículos que yo ponía en mi casa, porque Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando te enojes, entonces di, wow, Dios tiene tanta paciencia conmigo y tiene tanta misericordia, así debo de ser yo. Los demás de mi casa no conocen a Cristo, yo lo conozco, yo estoy perdonada, ok, no lo merecía, voy a perdonar a estos que tampoco se lo merecen, pero los voy a perdonar porque Dios me perdonó a mí. Y eso es lo que tenemos que estar trabajando todos los días. No es fácil, porque ya estar en los caminos de Dios es un reto, pero un reto que te da en abundancia lo que menos esperabas en tu vida. Entonces vamos a ver cómo nos hemos puesto ante los ojos de los demás y cómo estamos en nuestra actitud ahora. Revelemos ante los ojos de Dios un corazón abierto y dispuesto. Mujeres, necesitamos tener un corazón dispuesto. De nada sirve que tengamos la intención si no tenemos un corazón totalmente dispuesto de decir, Señor, aquí estoy, soy tu sierva, te dejo mi corazón, no quiero saber nada de mi pasado, ahorita quiero enfocarme a lo que tú quieres hacer conmigo y aquí está mi cuerpo, úsame, Señor. Estoy cansada de mi esposo, estoy cansada de mis hijos, a veces siento que me quiero ir corriendo y no quiero estar en esta casa, pero sustituye tú mi debilidad con tu fortaleza y tu poder. Porque tú sí puedes hacerlo, Dios, pero Dios quiere un corazón dispuesto, humilde, que abra su corazón para que Dios more con ella. Y trata de tomar así, por medio de la sabiduría de Dios, las mejores decisiones, que son las que nos dan abundancia y abundancia y abundancia en Cristo Jesús. Actuar con sabiduría revela a Cristo a personas que no lo conocen. Y edifica la iglesia en lugar de destruirla. Nuestra sabiduría como mujeres, actuar con esa sabiduría, hace una revelación ante los demás de que Cristo está en nuestra vida, edificando una iglesia en lugar de destruirla, edificando una casa en vez de destruir. Edificando una vida, o sea, la tuya en vez de destruirla. Es la manera que podemos dar el testimonio. Actuar con sabiduría revela a Cristo en nuestra vida. ¿Cómo entonces no ansiar? ¿Cómo entonces no podríamos querer ser prudentes todos los días? Porque dice la palabra de Dios, al sabio de corazón se le llama inteligente. Los labios convincentes promueven el saber, dice el libro de Proverbios 16:21. Y le damos gracias a Dios por estos maravillosos momentos que podemos compartir la enseñanza bíblica del Señor para edificar nuestra casa. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos has mostrado con la palabra de ti, con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por demostrarnos que sí existieron en tu poder
y bajo tu protección mujeres hermosas y con sabiduría, Señor. Y nosotras queremos ser una de esas Abigaíles, Señor. Queremos ser una Abigail prudente, sabia, inteligente, Señor. Que actuemos con cautela, Señor. Y a pesar, Señor, de las circunstancias y el entorno que estemos viviendo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, Señor, afuera en la calle, Señor. A pesar del entorno, queremos primeramente tener el gozo de ti, la sabiduría tuya y tu temor, Señor. Queremos ser temerosas de ti, Señor, para que podamos ser siempre en nuestras actitudes cubiertas con tu protección divina, Señor, que solamente tú nos puedes dar y nos puedes beneficiar, Señor, de hacer cambios en nuestra vida que nos hagan tener la esperanza de que tú eres el proveedor de esos cambios y que todo obra para bien a los que te aman, Señor. Te damos las gracias por esas maravillosas mujeres que hoy dan este paso de fe escuchando este audio, Señor. Obra en ellas de tal manera que puedan sentir tu palabra y tu inspiración en su corazón todos los días, Padre. Y te daremos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón.